El tema de hoy es ora con las ventanas abiertas. Ora con las ventanas abiertas. Esta semana hemos tenido toda una semana bonita de intercesión. Yo sé que muchos de ustedes pudieron venir durante la semana y estoy segurísima que vas a recibir demasiados milagros de parte de Dios para tu vida. Entonces el tema de hoy es ora con las ventanas abiertas. El primer punto que les voy a tocar: debemos modelar una vida no solo de oración, sino de integridad. Ese es el primer punto para que usted lo vaya grabando en su mente. Debemos modelar una vida no solo de oración, sino de integridad. El segundo punto que les quiero compartir: cuando la batalla se pone más difícil, ahí es cuando más tenemos que orar. Se lo voy a reforzar. Cuando la batalla se pone más difícil, ahí es cuando tenemos que orar. El tercer punto que te quiero compartir: hay momentos donde solo la oración nos podrá salvar. Hay momentos donde solo la oración nos va a salvar. Y el cuarto punto que te quiero compartir: no debemos orar sin rencor, con venganza en nuestro corazón, sino con un corazón perdonador. Entonces quiero que se vayan grabando esos puntitos para que cuando usted me vaya escuchando, usted dice: ay, me están hablando por aquí. Así que yo quiero hablarte de un joven llamado Daniel. ¿Quiénes han escuchado la historia de Daniel o han leído en la Biblia sobre la historia de Daniel? Yo miro por ahí manitos levantadas. Yo creo que más que todos los pastores, muchísima gente. Bueno, si me ven un poquito despelucada, aquí me estás diciendo que me arregle mi diademita. ¿Estoy linda? ¿Estoy hermosa? ¿Está bien? Me puse micrófono porque me gusta así como hablar, entonces me gusta mover mis manos. Quiero hablarte de un joven llamado Daniel. Daniel ocupa un lugar destacado en la galería de los siervos. Nació en una familia de la realeza y fue llevado cautivo a Babilonia. Siendo apenas un adolescente, Daniel determinó permanecer fiel a Dios en la tierra de su cautiverio, incluso a un alto precio que tuvo que pasar. Se pasó la vida entera aconsejando a sus captores con una sabiduría increíble, y Dios lo escogió a él como un siervo para que registrara algunos sucesos en cautiverio y algunos hechos muy significativos relacionados para el futuro. Ya anciano Daniel, habiendo sido fiel a Dios durante toda su vida, Dios le aseguró que su alma estaría en la presencia de Dios y que Él va a resucitar en ese tiempo especial que todos estamos esperando, la venida de Dios, y su recompensa es grande. No necesariamente en esta vida, pero sí en la vida venidera. Daniel nació durante el reinado de Josías. Este era un rey, se llamaba Josías, y creció en el tiempo de las reformas que éste implementó. Josías apareció, ¿verdad?, en una batalla contra Egipto, y tan solo 4 años, Josías pereció en una batalla contra Egipto, y tan solo 4 años después de su muerte, Judá, el reino del sur, había regresado a sus malos caminos. Tenemos muchas historias en la Biblia donde nos damos cuenta que el pueblo especial de Dios se apartaba de Dios, y en esos tiempos que se apartaban de Dios venían gobiernos a oprimir la nación. Y habían hombres que se levantaban casi siempre después de una temporada de 40 y 50 años y venían a restituir y a levantar una nación. Así que Nabucodonosor, ese nombre está larguísimo, espero no equivocarme, comenzó a reinar en Babilonia en el 605 a.C. Y en septiembre de ese año invadió Judá y puso a Jerusalén bajo sitio. Para demostrar su dominio, Nabucodonosor llevó cautivo a los hombres más sabios y a las mujeres más hermosas de Jerusalén a Babilonia. Así que entraron, sitiaron Judá y secuestraron un montón de personas que estaban en esta ciudad. Y Daniel formó parte de esos cautivos, y el rey ordenó a Aspenas del Estado Mayor que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real, porque ya les dije que Daniel nació en un lugar de privilegio de realeza. Así que vinieron a traer a Daniel y a otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautiverio. Entonces, aquí estoy leyendo un poquito nerviosa.
Selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo esta persona. Le dio las instrucciones Nabucodonosor y le dijo: asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años estos chicos y después estarían al servicio real. Tenían que tener una preparación especial, aunque ya estaban ellos prácticamente secuestrados en ese lugar, ya habían sido raptados para entrar a un gobierno muy amplio, muy grande, muy poderoso, aunque ellos venían con una capacidad de inteligencia muy fuerte y hombres con unos valores muy altos. Pero allí ellos serían entrenados para que tuvieran el pensamiento de este gobierno. Y Nabucodonosor cambió sus nombres hebreos a estos jóvenes y les dio nombres babilónicos para que actuaran y pensaran como su cultura e intentar que estos jóvenes dejaran de ser leales al Dios de Judá y fueran leales a los muchos dioses de Babilonia. Hasta el día de hoy nos encontramos con muchísimas culturas que, si usted pregunta, se adora la mesa, se adora la silla, se adora la luna, el dios sol, el dios mar, hasta los gatos, los perros, las vacas son súper sagradas y no se pueden matar. Entonces hay demasiadas religiones que adoran muchos dioses. Pero aquí viene algo muy especial que le sucedió a Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y este chico, con ese nombre tan especial de que Dios es mi juez, lo pasaron a llamar Belsasar, y significa que Bel protege su vida, también conocido como Merodach. Era el dios principal de los babilónicos. Había otro chico que se llamaba Ananías, un nombre hermoso judío que significa el Señor muestra gracia. Y su nuevo nombre allí en Babilonia significaba Sadrach, significó bajo el mando de Acub, el dios de la luna. Misael significa ¿quién es como Dios? Imagínate qué nombre tan lindo, llamando Misael y diciendo ¿quién es como Dios? Diciendo su mamá, su hijo. Su nuevo nombre, ¿quién es como Acub? Lo llamó Mesad, o sea que también era otro dios de la luna. Azarías significa el Señor ayuda. Qué lindo esos nombres que sus madres y sus padres eligieron para estos jóvenes. Pero resulta que Azarías lo llamaron Abednego, que significa siervo de Nebo, el Dios del aprendizaje y de la escritura. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino por el rey. Así que se ganó el respeto del jefe del Estado Mayor y le pidió permiso para no comer esos alimentos inaceptables. El jefe del Estado Mayor le responde: tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si mi siervo los llega a ver, los llega a ver a ustedes pálidos, flacos, descompuestos, entonces mi vida va a pegar un riesgo y a mí me pueden decapitar, me pueden matar. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado, el Estado Mayor, para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplir ese tiempo, usted comparará nuestros aspectos con los otros jóvenes y luego decide de acuerdo a lo que usted vea para tomar la mejor decisión. Así que acepto, y al pasar los 10 días estos chicos se veían más saludables. Así que mujeres, las que están por aquí, es bueno tomar mucha ensaladita, mucha agua, y los hombres también, para que bajen esa pancita. A estos 4 jóvenes Dios les dio actitud excepcional. Ninguno se vaya a ofender. Mi marido le está saliendo panza, Dios mío, así que tengo que trabajar en él porque no me gusta con panza mi esposo. Lo necesito que haga ejercicio y está juicioso, está entrenando, pero necesito que haga más ejercicio.
Ustedes también, porque ustedes exigen a las esposas que estén bonitas, así que usted no solo exige, usted también cuídese. A estos 4 jóvenes Dios les dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Ya me estoy imaginando a los hermanos con la pancita, van a salir ahí como, como fajados, no se sienta mal, cuídese. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. De modo que estos chicos entraron al servicio real y eran 10 veces mejores. O sea, como hijos de Dios tenemos que ser 10 veces mejores en todo lo que hacemos. Y eran 10 veces mejores que todos los magos y brujos de su reino. Resulta que los reyes, su equipo, así como hay en un trabajo un equipo de staff, pues en esos gobiernos resulta que los más inteligentes y los más sabios y los que sabían más idiomas eran los brujos y los magos. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Daniel, cuando estuve leyendo la historia, pasó por una cantidad de procesos estando allí en ese gobierno, y desde muy joven hasta su vejez estuvo en muchos procesos ahí y tuvo la experiencia de pasar por diferentes mandos, autoridades, reyes. Y cuando estaba leyendo su proceso, sus historias para poderles compartir quién era Daniel, me di cuenta que fue uno de los jóvenes que, estando en ese lugar de cautiverio, tuvieron muchos celos y mucha envidia de él. Entonces, el primer punto que les quiero afirmar ahora es que debemos modelar una vida no solo de oración, sino de integridad. Entonces quiero que leamos Daniel 6:4. Si usted tiene por ahí su Biblia, yo ya lo encontré, ya lo tengo aquí señalado. Y dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta de la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Así que en este versículo, Daniel 6:4, está recalcando que Daniel es un joven responsable, es un joven educado, un joven que llegaba a tiempo a su trabajo, a sus compromisos, conducía sus asuntos de gobierno con sabiduría, era un joven muy inteligente, era un joven amable, respetuoso. No encontraron nada que pudieran criticar o condenar para él. Era fiel en sus responsabilidades, no hablaba a las espaldas de sus compañeros. Si necesitaba decir algo, los llamaba, les hablaba, les comunicaba y se hacían los cambios. Era sincero, era prudente, hablaba con la verdad, totalmente digno de confianza. Daniel llegó a ser uno de los consejeros de mayor confianza del rey Darío en ese tiempo, y su puesto de privilegio lleno de sabiduría a otros funcionarios. O sea que tuvo una tremenda sabiduría, tuvo una gracia, tuvo un favor de Dios tan impresionante en su vida. Y yo creo que esto es como un tip para que nosotros lo podamos recibir a nuestras vidas, que si usted está en un trabajo, usted está en un lugar especial, creo que a través de la vida de Daniel absolutamente todos podemos recibir de verdad todos esos tips y privilegios tan bonitos para que seamos personas que hagamos las cosas con éxito, que hagamos las cosas con responsabilidad, que si estás dirigiendo un grupo, un equipo, cuando quieras hacer cambios los digas con palabras amables, con palabras respetuosas. Pero en este tiempo casi siempre pasa que ahorita se dicen muchas groserías, se maldice. Por ejemplo, nuestros jóvenes estudiando es tan normal decir hola y se dice la grosería así grandísima, se maldice demasiado. Y mira los principios y los hábitos que este chico con todo su equipo también él dirigía y lanzaba esos valores tan lindos. El segundo punto que te quiero compartir es: cuando la batalla se pone más difícil es cuando más tenemos que orar. Cuando la batalla se pone más difícil es cuando más tenemos que orar. Yo quiero que pongamos Daniel 6:10, van a buscarlos en su Biblia. Daniel 6:10, vamos a ponerlo. Y dice aquí: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley,
Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Así que aquí me colocaron unas ventanitas porque Daniel tenía que subir como a la segunda planta, que era como el segundo piso. Yo aquí voy a simular que estoy en el segundo piso, gracias a Dios que soy tamaño pití. Entonces, Daniel estaba en su cuarto, escuchó que habían levantado un decreto de muerte para matarlo, para que él no siguiera adorando a su Dios. Habían unos jóvenes que eran también otros funcionarios que lo estaban mirando y estaban mirando de qué manera hacerle caer a él. Pero resulta que Daniel todos los días tenía el hábito 3 veces, dice en la Biblia, así que me imagino que mañana, tarde y noche, tuvo que haber habido algún tiempo que él tenía de descanso, subía a su cuarto y él decía que se abrían las ventanas, se postraba en sus ventanitas. Y las ventanas estaban en una posición muy especial porque él era cautivo en Babilonia. Entonces estas ventanas, cuando él las abría, las ponía en una posición hacia donde él más o menos calculaba que estaba su nación, que estaba su pueblo. Entonces él abría y él se arrodillaba, y cuando él se arrodillaba, él levantaba sus manos. Entonces él era expuesto porque los que de pronto caminaban por ahí, no sé si era como las universidades, que muchos cuartos, entonces lo observaban, pero él no sentía pena y él empezaba: Dios, yo te doy gracias por este día maravilloso, te doy gracias porque tú eres grande y tú eres soberano. Y como él miraba a la distancia a su pueblo hebreo, a su pueblo Jerusalén, entonces decía: Padre, yo bendigo mi nación y extiende misericordia sobre mi pueblo, y bendigo todos los que estamos en cautiverio en este lugar, y declaro que tú nos ayudarás para que pasemos esta prueba tan fuerte. Pero eso lo hacía él 3 veces al día. Entonces no sé si era la horita en que de pronto Daniel entraba al cuarto, se echaba un poquito de agua, se refrescaba, no sé si en esos tiempos, pero él entraba a su habitación, que era un lugar especial, y otra vez abría la ventana. Y yo no sé si las personas que de pronto estaban por ahí observando pues se fastidiaban porque decían: no, pues este es casi perfecto, se la pasa todo el tiempo orando y qué fastidio, quién sabe a quién ora. Y otra vez él volvía a levantar sus manos y decía: Padre, ahora es la tarde, gracias porque ya está bajando el sol, gracias porque alumbra el calor, pero aunque yo siga ahorita dirigiendo, trabajando, tú me seguirás dando las fuerzas. Y luego ya casi para dormir, otra vez el hombre abría la ventanita, asomaba así, hacía: ay, qué rico este fresquito, está delicioso. Gracias, Dios, porque hoy me ayudaste. Gracias porque hoy me ayudaste a salir adelante. Y bendigo a mi pueblo, porque la ventanita estaba todo el tiempo mirando hacia donde estaba Jerusalén. Padre, extiende tu favor sobre mi nación, y bendigo a todo mi equipo de trabajo. Tu gracia y tu favor estará con nosotros. ¿Cuántos de nosotros vamos a coger ese ejemplo tan lindo para que nuestras vidas puedan tener un nivel de oración más grande, para que podamos fortalecernos más y que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena, que no importa que en el lugar donde nos encontremos podamos alabar a Dios? A mí me pasó hace muchos años atrás, un joven me decía: yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú por qué oras tanto? Entonces yo lo volteé a mirar y me sorprendí, y me dijo: es que tú oras por todo, tú oras caminando, tú oras cuando estás en el carro, tú oras cuando vas caminando, ¿por qué oras tanto? Entonces qué bonito que, aunque de pronto puedas fastidiar a alguien y no te entienda, pero qué lindo que tú tengas esa vida bonita, que vas caminando y que vas orando. Otro hermano que está en la presencia del Señor, ¿quiénes se acuerdan de Delis, que se fue a la presencia del Señor en plena pandemia? Él era una de las personas de seguridad, y yo recuerdo que cuando yo me encontraba con él en los pasillos, él me dijo: Diana, quiero decirte que en la iglesia, cuando tú estás llegando a la iglesia, los demonios ya saben que tú vas a llegar. Entonces yo dije como que: ¿de verdad? Entonces me dijo: sí, porque tú estás orando, tú estás guerreando y estás atando todas esas potestades, y estás declarando que el servicio, estás apoyando a tu esposo de una manera especial para que Dios fluya en el servicio. Y un día me pasó que yo no había venido tan constante a la iglesia, no sé por qué,
Pero cuando vine ese día al servicio, vino uno de los brujos más brujos hechiceros de todo Houston y se sentó aquí en la iglesia. No sé si ustedes lo vieron. Entonces ese hombre vino y cuando yo empecé a pasar a hacer la parte de la oración o el punto especial que Dios me dio ese día de privilegio, ese hombre se levantó y ese hombre empezó a gritar: no le crean, ella es una mentirosa, ella es una prostituta, yo la he visto en los bares. Y empezó a gritar como loco. Entonces los de seguridad llegaron, lo cogieron: ¿qué está diciendo? Nuestra pastora, Entonces le tomaron foto y vino como varias veces. Pero lo increíble era que yo casi todos los domingos no venía. No sé si era como la época en que estaba de crianza más con mi pequeño. Y entonces me decía: cuando tú vienes, ese brujo se aparece. Y entonces me mostró la foto, el hermano Delis me mostró la foto y yo quedé tan impactada porque era un hombre alto, tenía un collar y tenía aquí todo un símbolo así de eso de los toros aquí colgado, y tenía hasta guardaespaldas y estaba viniendo a la iglesia. Y entonces, bueno, la cuestión fue que ese hombre siguió siendo intenso y luego los de seguridad se lo tuvieron que llevar y ya nunca más volvió. Pero lo increíble es que los brujos y los hechiceros pueden reconocer que tú tienes la presencia de Dios y se fastidian, se molestan. Dios me dio el privilegio de ir a República Dominicana hace varios años, y hace como 15 días, cuando el equipo de aquí de Grace iba para el viaje de México, los líderes me recordaron, los que iban para el equipo, que cuando fuimos a ese viaje a República Dominicana, tuve la oportunidad de predicar por primera vez en un lugar muy pobre y con un piso así de tierra y con un montón de personas en mucha humildad. Pero cuando yo estaba en ese lugar por primera vez para predicar, no es muy habitual así que yo predique, pero cuando era mi primera vez, resulta que había una opresión tan satánica y diabólica. Y entonces yo dije: a ver, yo quiero preguntar, ¿dónde están los brujos y los hechiceros en este lugar? Y entonces todas las personas: yo soy brujo, yo soy hechicero, yo. Entonces yo dije: ok, perfecto, quiero que vengan aquí adelante, que los quiero conocer. Y entonces empezaban a empujar y usted decía: ¿usted es bruja? Yo también soy hechicera. Y todos comenzaban a pasar. Entonces yo dije: ok, aquí hay que hacer un trabajo bien especial. Entonces cuando llegaron adelante, me compartía uno de los chicos de misiones que había uno que era el sacerdote más satánico, y él dijo: ¿y ella por qué me conoce? ¿Por qué nos nombró? Entonces les preguntó a ellos: ¿y por qué nos está nombrando? ¿Por qué nos descubrió? Y entonces ese hombre dijo: no, yo no me quedo, yo me voy. Y se fueron 2 hombres de esos satánicos bien buenos, no son buenos, son malos, pero esos bien diabólicos que hacen de toda la hechicería y brujería. Pero llegaron adelante y lo más lindo fue que en ese momento les hice orar y les hice recibir a Jesús en su corazón. Entonces el poder de Dios, ellos lo reconocen, el mundo de las tinieblas lo reconoce, y por eso es que tú tienes que estar constantemente en oración para atar esa brujería y para atar esa hechicería y todo lo contrario. ¿Qué estaba sucediendo sobre Daniel? Que sus mismos equipos, sus mismos funcionarios estaban fastidiados, no hallaban cómo hacerle caer y querían dañar, querían destruir. Y Daniel no tuvo miedo de orar con las ventanas abiertas, y estos funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y todo el tiempo estaban supervisándolo, y cuando lo vieron que él estaba orando, pues corrieron rápidamente donde el rey y le volvieron a decir: hay unas firmas, hay unas leyes, hay unos gobiernos donde no se pueden cambiar esas leyes, y necesitamos que usted haga cumplir esa ley y que mandemos a Daniel al foso de los leones. Entonces vamos a leer el punto número 3, que dice: hay momentos donde solo la oración nos podrá salvar. En Daniel capítulo 6, el versículo 14 y 15, usted va a leerlo conmigo. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Increíble. Entonces, para este tiempo Daniel ya tenía más de 80 años y era uno de los 3 administradores principales de Darío. Trabajaba junto a personas que no creían en su Dios.
pero hacía su trabajo con mayor eficiencia y destreza que todos los demás. Daniel hizo enemigos en su trabajo por desempeñarse bien en su función. Daniel tenía que confiar en la protección de Dios. Daniel no puso su confianza en su rey. Alégrese cuando lo critican y cuando hablan de usted maliciosamente con envidia. Alégrese cuando lo critican de una manera negativa porque significa que está haciendo algo bueno. Siga creyendo y viviendo en los valores de Dios. Él tiene el control y pelea la batalla por usted. Darío era un gobernador eficiente, pero tenía orgullito. Y a veces estamos en lugares especiales y por ahí se nos sale el orgullito. Entonces, él lo pusieron a que firmara una ley que lo convertiría en Dios durante 30 días. ¿Ustedes pueden creer eso? Que él se iba a convertir en Dios en 30 días. Esta ley no podía ser quebrantada ni siquiera por un funcionario como Daniel. Así que Daniel nuevamente tenía una vida de oración. Así que nuevamente él llegaba a su cuarto y él nuevamente abría las ventanitas, se asomaba y él empezaba: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Él decía Filipenses 4:6 así: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Él decía Timoteo 2:8: los hombres oren con manos santas levantadas a Dios. Y él ahí empezaba: Padre, yo te doy gracias por esta prueba. Gracias, Señor, porque me van a tirar al foso de los leones. Y si hoy es mi momento para irme contigo, pues me voy contigo alabándote, pero no te voy a negar. Él decía, por ejemplo, 1 Corintios 14:14: si oro en lenguas, mi espíritu va a orar aunque yo no entienda. Así que él activaba. Y ustedes de pronto no me van a entender, voy a orar en lenguas, así que decía: oh, Rabasheka Tarabasheya, Espíritu Santo, Rabasheya Rabai, lléname, oh, Shaka Tarabashaya, y clamaba en esa intercesión de lenguas. Decía Salmos 4:1: ten misericordia de mí, Dios, y escucha mi oración. Así que Daniel tenía una vida de oración. Oren con regularidad, aunque pareciera que está usted cansado, agotado, afligido, pero necesitamos en las mañanas. Si usted no tiene tiempo en la mañana, no importa, no se sienta juzgado. A la hora que usted pueda, abra sus ventanas en su casa, respire la presencia del Señor y adórelo. No importa la circunstancia en la que usted se encuentre, usted adore al Señor. Usted dígale: Padre, gracias por este día. Cuando yo tuve mi bebé número 4, me miran, está tan linda con 4 hijos. Sí, esa soy yo. Cuando tuve mi hijo número 4, es que tengo mi autoestima muy arriba, por eso me digo linda. De verdad que sí, siento que sí, su pastora es linda. No tengan envidia. Digan que sí. Cuando tuve mi bebé número 4, yo recuerdo que yo me empecé a sentir como mal con Dios, porque resulta que yo tenía una vida de hábito donde más o menos como entre las 3 o 4 de la mañana mi reloj ya estaba acostumbrado y yo me despertaba a orar. Tengo un papá de muchísima oración y creo que ese ha sido el papá que es un hombre de Dios y es un predicador y uno de los pastores más importantes en Colombia. Pero yo recuerdo que cuando yo era niña, mi amado papá era impactante. Yo estaba dormida y mi papá estaba arrodillado en mi cuarto, estaba intercediendo a la madrugada. Si yo me levantaba al baño, mi papá estaba arrodilladito en la sala detrás del sofá y estaba orando. Aún cuando viajo a visitar a mi papá, él está a la madrugada con una ruanita y está arrodillado, y a veces uno como que se choca los pies, porque tengo un papá que es el modelo de la oración. Me meto a su cuarto y tiene la Biblia y está leyendo la Biblia. Subo a una oficina y está comiendo Biblia todo el día. Está sonando las alarmas. Eso es porque nos quieres meter al foso de los leones, así que tranquilo. Eso está cuadrado en mi predicación, está perfecto. Llegó el tiempo de las alarmas.
vamos a esperar a ver qué pasa, si es algo que se saltaron las alarmas. Van a mirar a ver si hay fuego. Tranquilo, respire profundo. Nos van a meter al foso de los leones. Esto da como susto, ¿no? Falsa alarma, mira, eso le pasó al rey a Danielito cuando lo metieron al foso. Esto todo estaba preparado, la prédica tiene que salir bien. Así que cuando yo estaba en este proceso bonito de lactancia de mi bebé número 4, yo me empiezo a sentir cansadísima, agotada. He tenido el privilegio de lactar a mis hijos y darles el pechito, el seno materno a todos por 2 años. Pero Ilaya David se aprovechó de mí, entonces le di cenito hasta los 4 y usted va a quedar. Pues sí, mi bebé se aprovechó de mí. Entonces en ese tiempo de lactancia yo ya no oraba a las 3 ni 4 de la mañana. Yo lo que tenía era puro sueño y quería dormir. Cuando ya me levantaba en la mañana, pues uno está recuperándose del cansancio, todo el proceso de lactancia. Y yo me empiezo como a sentir pecadora, como mala, como que Señor, he bajado la guardia, ya no estoy llorando, ya no soy tan espiritual. ¿Qué está pasando en mi vida? Estoy como fría, como alejada de ti. Y no, como se dice, no se me daba la gana de orar porque estaba cansada y tenía sueño y estaba sin energía. Y entonces Dios empezó a ministrar a mi corazón y me empezó a enseñar con mi bebé número 4 que buscara las estrategias y la manera de cómo orar. Entonces, mientras cargaba a mi bebé y le daba cenito, pues esa era mi oportunidad donde yo decía, gracias Señor, gracias. Entonces yo empezaba a adorar al Señor. Si estaba bañando a mi bebé, entonces era mi tiempo de oración. Si yo iba al parque con mis niños que iban creciendo, pues era mi tiempo de oración. Si me subo al carro, pongo una melodía, una música y ahí voy así como rockera alabando al Señor. Pero también es mi tiempo de alabar al Señor. Tengo hijos deportistas, entonces grito el gol y hasta digo, gracias Dios por el gol. Entonces aprendí que en todo momento podía alabar al Señor. Así que ¿cuántos van a alabar a Dios en todo momento y van a buscar la presencia de Dios y nos vamos a convertir en esos intercesores en todo momento? Vamos a nombrarles el punto número 4. Debemos orar sin rencor ni vergüenza, sino con un corazón perdonador. Así que vamos a leer Daniel 6:16 del capítulo del 16 al 19 y luego del 6 también del 20 al 22. Entonces vamos a empezar con el 16. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio, pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Imagínense qué impactante en ese momentico de espera durante toda la noche, donde Daniel fue tirado al foso de los leones, tenían tanta hambre, y dice que un ángel se le presentó a Daniel y le cerró la boca al león. Eso tiene que haber sido película en directo, tercera dimensión, tener el privilegio de ver el león cerrarse la boca, pero verlo de frente da susto. Pero imagínense él estar frente a los leones. Yo creo que esa fue una de las pruebas más impresionantes de las muchas que Daniel también había vivido, pero tener que enfrentar estos animales al frente de él, que se lo iban a comer. Y él tener esa confianza y esa certeza que si ese era su momento de irse con Dios, pues se iba a ir con Dios, pero él no iba a negar su fe. Yo creo que mientras él pudo ver cómo los ángeles le cerraron la boca, yo creo que él se puso a alabar, se puso a adorar. Yo creo que de ahí le salieron melodías, le salieron canciones, le salieron alabanzas. Y debemos orar sin rencor ni venganza, sino con un corazón perdonador. Y él empezaba a orar, Padre, yo bendigo a mi rey, te pido que lo perdones por esto que él ha hecho, Señor. No has hallado en mí alguna imperfección, lo bendigo. Y entonces su corazón aún estaba sin rencor, porque tampoco estaba maldiciendo a los que lo habían metido allá, que eran sus otros funcionarios. Padre, ten misericordia de ellos, Señor, ten misericordia. Y lo más impactante, leyendo Daniel 6, el capítulo 20 al 22, dice, cuando llegó allí, gritó con angustia. O sea, el rey gritó,
Daniel, siervo del Dios viviente. O sea, pegó el grito. Wow. Daniel. O sea, eso por allá, un hueco allá metido allá. Dijo, Daniel está lleno de huesos esqueléticos, ya no quedó nada. Siervo del Dios viviente. O sea, pegó el grito así como diciendo, ¿será que me escucha? ¿Será que está comido, mordido? Dios mío, ya llegó el alma. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y por allá llegó la bulla. Y Daniel escuchó. Y dice aquí, Daniel contestó, ¡que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca. Yo me imagino a Daniel allá, a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró. ¡Oh, Dios mío, eso es un milagro! Y mandó que sacaran a Daniel. ¡Apúrense! ¡Saquen a Daniel del foso! Cuando sacan a Daniel, Daniel no tenía ningún rasguño, porque había confiado ¿en quién? Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegara al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro de Persia. Daniel fue condenado a morir, devorado por los leones hambrientos, pero nuevamente Dios intervino en su vida y nada pudo hacerle daño. Dios cerró la boca de los leones y también lo rescatará a usted de esos decretos y de esas venganzas que puedan estar habiendo alrededor de su familia. Cuando esté en cualquier lugar, aproveche la oportunidad de compartir quién es su Dios e impacte la vida de otros. Daniel obtuvo la admiración y capacidad de interpretar los sueños de los reyes y revelar el plan de Dios. Daniel pasó por pruebas, como ser llevado al horno con temperaturas más altas de lo normal, porque negó inclinarse a un ídolo de oro y fueron condenados a morir con sus amigos. Pero Dios intervino y lo guardó. Daniel fue llamado para que leyera e interpretara la descripción de la experiencia con la aparición de una mano que escribió un mensaje en la pared en el palacio de los babilónicos. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo de Babilonia habían saqueado el templo y se habían llevado las vasijitas, se habían llevado todos los recipientes y estaban haciendo una celebración y estaban con estos recipientes consagrados de oro, tomando licor y tomando vino en esas fiestas paganas. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, si me estás escuchando, quiero decirte que si tú mantienes una vida de oración, si tú te mantienes íntegro al Señor, si te mantienes puro, no es fácil vivir en santidad, porque en la Biblia dice que sin santidad ninguno de nosotros veremos a Dios. Pero si nosotros nos preocupamos por mantener una vida íntegra delante del Señor y nos esforzamos, no somos perfectos, pero si usted constantemente está llenando su vida de la presencia del Señor, yo sé que la prueba que usted pueda pasar, el Señor lo va a respaldar, el Señor lo va a sostener, el Señor lo va a liberar. Y a veces hay oraciones de lenguas que tenemos que hacer extras, SOS, para que el Espíritu Santo intervenga y ni siquiera los demonios escuchen. Así que los que hablan el Espíritu Santo y los que no, pues vamos a pedirle al Señor que nos llene más para que podamos llenarnos de la presencia del Señor.
y les quiero dejar con estos versículos así en su corazón. En Primera Reyes 9:3, el Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. En Nehemías 4:9, oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad. Santiago 5:16, oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. En Colosenses 4:2, dedíquese a la oración con una mente alerta. Así que esta es la palabra que hoy Dios nos regala para que tengamos ventanas abiertas y nuestra vida esté llena de oración.